este mensaje se trata de esto. Tratos inusuales. Porque a veces, en nuestra vida, con cada persona, Dios tiene tratos inusuales. Yo no creo que haya gente especial. Yo creo que hay gente que cuando la gracia de Dios lo toca, lo vuelve especial. ¿Me está escuchando? Así que como todos estamos en la gracia divina de Dios, Dios a cada uno de nosotros nos vuelve especial. Y voy a leer, tenga en mente el título Tratos Inusuales. Voy a leer Lucas capítulo 1, verso 26, y escúchelo bien, porque es bueno escuchar la palabra de Dios. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El caso de María es un caso inusual. Levanta su mano conmigo y diga inusual. Y le voy a explicar por qué. Hasta ese mismo momento, muchas mujeres en la historia bíblica no podían engendrar hijos, como Sarai, la esposa de Abraham, o Rebeca, la esposa de Isaac, o como Ana, la esposa del Cana. Y Dios, milagrosamente, esas mujeres que no podían tener hijos, sanó la esterilidad que ellas tenían. Pero esos hijos fueron engendrados por sus esposos. Sin embargo, en el caso de María es completamente diferente. Porque el ángel le dijo: vas a tener un hijo. Y ella sabiamente le dijo: ¿pero cómo? Porque no estoy casada, porque no conozco varón. Así que nunca en la historia de la humanidad pasó que una mujer quedara embarazada sin tener relaciones sexuales con un hombre o más, o poder tomar su esperma. La única mujer en toda la historia de la humanidad que quedó embarazada sin tener que ver nada, ningún varón, fue María. Fue un caso inusual. Dios no lo había hecho nunca antes y tampoco lo iba a hacer nunca después. El caso de María fue especial. Usted tiene que esperar cosas inusuales. ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios va a hacer cosas inusuales con su vida. Dios va a hacer cosas inusuales con este ministerio. Es el tiempo en el que Dios va a hacer cosas que nunca ha hecho antes. Es el tiempo que Dios va a levantar movimientos espirituales. Dios va a hacer milagros creativos y operaciones en el espíritu desconocidas y asombrosas. ¿Saben por qué? Porque es el final de los últimos tiempos y Dios
va a hacer cosas inusuales. Usted no le puede poner límite a Dios, no le puede marcar hasta dónde llega o hasta dónde no llega. Usted no puede utilizar la tradición para secar la razón. Es que nunca lo vimos, es que Dios nunca lo hizo, es que no tenemos constancia ni historia de este tipo de movimiento. Hasta María, nadie tenía constancia de eso. Había prometido un Mesías, había profecías, pero nadie sabía lo que Dios iba a hacer con una mujer. Y yo quiero profetizarte en esta mañana que vienen tiempos inusuales. Vienen tiempos donde Dios va a hacer contigo cosas que nunca ha hecho con nadie. Dios va a levantar en este ministerio movimientos de sanidad, movimientos de gloria, movimientos empresariales. Dios va a levantar una gloria y una bendición y un movimiento de liberación y de sanidades. Dios nos va a dar gracia y nos va a dar favor, no solo con los lugares, sino también con los gobiernos. Yo estoy creyéndole a Dios que en estos últimos tiempos lo que viene es algo que nunca lo hemos visto. ¿Dónde está la gente que es capaz de creerle a Dios? Pastor, pero es que yo nunca he tenido nada. Pues prepárate porque vas a tener mucho. Solo me creyeron una parte de aquí. Pastor, es que yo no tengo el peregrí de pastores, de familia pastores, de abuelos pastores. Es que me da miedo hasta ponerme detrás de un púlpito. Pues prepárate porque Dios va a hacer cosas inusuales contigo y llenarás estadios. ¿No lo creen? Dios va a hacer cosas contigo que ni siquiera están registradas en tu familia. Dios va a levantar empresas a través de ti. Dios va a traer bendiciones a través de ti. Dios te va a usar para milagros, para movimientos. Dios va a hacer cosas inusuales. La gente te va a llamar y dirás como María, ¿y cómo va a ser esto? A ti no te importa tanto cómo va a ser esto. Lo que te debe de importar es que si Dios lo ha prometido, se va a cumplir, porque estamos en tiempos inusuales. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Ahora, lo que le voy a decir ahora, seguro que me va a traer crítica. Y si usted no lo oye bien, mire, Dios es un Dios. Escúchelo bien lo que le voy a decir. Dios es un Dios teológicamente ilógico. Otra vez. Dios es un Dios teológicamente ilógico. Y la gente que estudia dirá, eso es una aberración. Para eso está la teología. ¿Qué es la teología? Se compone de teo, que es Dios, y logos, que es estudio o palabra. Literalmente la teología es el estudio de Dios, de la naturaleza de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios piensa y cómo se manifiesta para el trato con los seres humanos. Pero en esencia, la teología es el estudio de Dios. En resumen, la teología tanto es el estudio de la palabra de Dios como el estudio de su naturaleza y de su voluntad. Pero no me quiero liar. Así que teología significa el estudio de Dios. Y los grandes teólogos, desde el Antiguo Testamento, ya interpretaban las Escrituras, porque en las Escrituras se revela lo que Dios piensa, los principios de Dios y lo que Dios quiere hacer y va a hacer. Ahora escuche, la palabra teología es una acuñación de tiempos modernos. No se escuchaba en el Antiguo Testamento la palabra teología, pero sí estudiaban la Torá, la ley, las Escrituras. Y quien la estudiaban, los sacerdotes, los levitas, los escribas, eran los responsables de enseñar y de explicar la Torá al pueblo.
Por lo tanto, aunque la palabra teología no se puede decir que estuviera en el Antiguo Testamento acuñada, pero la función sí. Era una antigua teología porque ellos estudiaban la Torá donde estaba la palabra de Dios, igual que ahora, porque son términos modernos, palabras modernas. Pero claro que había teología en el Antiguo Testamento. Por eso ellos decían, como dice la Escritura, escrito está, lo citaban. Ahora, quiero que me escuche bien. Muchas veces la teología y las interpretaciones humanas del Antiguo Testamento, incluso hoy en día, pueden limitar nuestra comprensión acerca de los movimientos y de la mentalidad de Dios. Y no podemos encerrar lo infinito de Dios en conceptos finitos. Como mi teología me dice que esto Dios nunca lo ha hecho, hago de eso una verdad absoluta. Y entonces digo que si eso no está escrito, entonces todo eso es mentira. Pero Dios, y escuche bien lo que le voy a decir, no va a romper su palabra. No va a romper sus principios. Él es un Dios que no cambia, pero Dios es más grande que lo que está escrito. Dios es más grande que la teología. Y la teología es el estudio de Dios, pero el problema está en la interpretación de la palabra y en la contextualización de la palabra, porque lo sacan de contexto y de tiempo. Por eso cada uno interpretaba su teología, y Jesús tuvo muchos problemas con el espíritu tradicional, con el espíritu religioso, que eran más fieles a la tradición que a los movimientos de Dios en el espíritu. Y ahora aparece Jesús, y Jesús está rompiendo la teología, que en realidad no rompía principios, rompía teología, el estudio de Dios que ellos creían, y se forjaban un Dios a su manera teológica, y comienzan a criticar a Jesús. ¿Por qué sanas en el día de reposo? Una mujer 18 años enferma, viene Jesús, la sana porque está endemoniada, y aquella mujer que está encorvada se levanta y comienza a adorar a Dios, pero teológicamente no es correcto. ¿Por qué sanas en el día de reposo? ¿Por qué recogen tus discípulos espigas? ¿Por qué coméis sin lavaros las manos? En otra ocasión hay una mujer que está llorando a sus pies, y el profeta recuerda la palabra y dice: si este fuera profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es esta, porque a un profeta de Dios una mujer inmunda no le puede tocar. Otra vez con la teología. Y cuando Jesús se sienta a comer con pecadores y con publicanos, los santos no pueden estar en medio de los pecadores, los santos no pueden ir con publicanos. Así que mi teología está rechazando a Jesús, porque Jesús no está dentro de los marcos teólogos que nosotros estudiamos en la Torá. ¿Por qué comes y por qué bebes vino? Y Jesús dice: vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y le decís demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y le decís demonios tienes. Su teología chocaba con el movimiento del Espíritu, porque escúchame bien, no hay nada más peligroso, no hay nada más que haga daño que alguien que conozca la palabra de Dios y la teología, pero que no tenga el Espíritu de Dios para interpretarla, y que no tenga la flexibilidad para entender que Dios está mucho más por encima de lo que nosotros queremos estudiar. No podemos meter a Dios en una botella que se llame teología y decir: estas son sus dimensiones, estos son sus pensamientos, esto es lo que Dios va a hacer ahora y lo que tiene que hacer los próximos años. No, porque a Dios no hay quien le estudie. Dios es más grande que el cielo, más grande que la tierra, más grande que todo lo que pueda estar escrito. Dios es el Dios sin límite. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Hasta entonces nunca se ha visto un movimiento de liberación como el movimiento de Jesús. Y comienza a echar demonios y demonios y demonios. Los demonios estaban dentro en las sinagogas. Los demonios estaban entre cientos y miles de personas. Dice la Escritura que todos vinieron con enfermedades y con demonios, y todos fueron liberados. Y entonces comienzan a ver. Y teológicamente nunca ha habido un movimiento de liberación así.
Así que interpretamos que este es falso y que por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otra vez con la teología. Otra vez con el estudio de Dios. Los fariseos interpretaron que Jesús era ilógico, porque su visión, la visión y el mensaje de Jesús, no encajaba con las expectativas rígidas y legalistas. Por tanto, llevaron a rechazar a Jesús. Porque la paradoja de Jesús era un reto contra las enseñanzas de la Torá. Y no es que la Torá, que era la palabra de Dios, estuviera mal escrita o equivocada, es que ellos la interpretaban con una mente no llena del Espíritu. Y por eso cuando le dan tanta importancia al sábado, que era el día de reposo, ¿por qué sanaste en sábado a una mujer? Jesús le dijo, ¿por qué fue creado el sábado? ¿Fue creado el hombre a causa del sábado o el sábado a causa del hombre? Le está diciendo, el sábado Dios lo hizo para bendecir al hombre, no para castigarlo. El día de reposo fue hecho para que el hombre descansara, no para que fuera una esclavitud el día de reposo para el hombre. ¿Y no será que este ministerio nos critican mucho porque no encajamos teológicamente en lo que ellos creen que es Dios? Porque aquí pasan cosas inusuales que según muchos teólogos no deberían de pasar. Y cómo es que hay liberación en medio de las almas. Y cómo es que la gente viene y si son cristianos están en alguna parte demonizados. Y cómo es que hay que sembrar y que hay que crecer. Pues si Cristo vino y nació en un pesebre. ¿Y por qué hablan de la prosperidad cuando viene el Evangelio? ¿Y por qué esos milagros? ¿Y por qué esas liberaciones? ¿Y por qué esos templos? Y entonces comienzan a encajar una teología que es un conocimiento que ellos se han hecho de Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Saben por qué rechazaron a Jesús? Porque teológicamente no encajaba en lo que ellos esperaban. Los religiosos esperaban un Mesías guerrero, poderoso, físicamente con poder y con justicia para vengarse del pueblo opresor, que tuviera venganza sobre sus enemigos. Pero ahora aparece Jesús, y Jesús aparece humilde, y aparece sencillo, y aparece con un innato interés por perdonar a los enemigos, por rescatar a los pecadores, por no vivir dentro de las sinagogas, sino visitar Jericó, por no tener religiosos entre sus discípulos, pero sí tener publicanos y rameras y pecadores. Y dijeron, este no puede ser el Mesías, este no puede ser Dios. Viene Dios a traer su salvación, viene Dios a traer su movimiento, pero los religiosos en el nombre de Dios lo rechazan y lo mandan a crucificarle. Quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. Era normal que Jesús no encajara, porque en Mateo capítulo 21, verso 31, Jesús les dice a los religiosos, a los fariseos, a los que están orando en el templo, a los que hacen sacrificios, a los que se visten con ropas sacerdotales y donde están los pecadores, pasan muy largo de ellos. Y Jesús le dice, y escrito está, Mateo capítulo 21, verso 31, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Cómo iba a encajar un Jesús así entre los religiosos? Y escuche, no hablo, esto es importante, que lo escuche, no hablo de herejías ni de misticismos, ni de romper principio de Dios. Hablo de estar abierto al mover del Espíritu Santo, porque este es el tiempo final.
Y Dios va a traer un derramamiento escandaloso de su poder sobrenatural sobre la tierra y sobre este ministerio. Alguien no me escuchó. Estamos en el tiempo final y Dios va a traer un movimiento escandaloso. ¿Qué es escandaloso? Que va a llamar la atención. Los paralíticos se van a levantar. Los enfermos van a sanar en el momento. Dios va a traer creaciones creativas. Dios va a traer bendición hasta que sobreabunde. Vamos a ver gente que pasa de 0 a 100. Dios va a traer un movimiento sobrenatural. No le ponga límite. Vamos a ver milagros creativos. Vamos a ver provisión escandalosa. Vamos a ver la pesca milagrosa. Vamos a ver favor inusual en nuestras vidas. Movimientos que van a abarcar el mundo. Almas arrepentidas que vienen a los pies del Señor. Rebeldes como el Gadareno, que Dios los va a usar por encima de todo. Sí, a ti que no tienes estudios, a ti que vienes de una familia disfuncional, a ti que te sentaron en la última banca, a ti Dios dice, traigo favor inusual sobre ti. Lo que viene es grande. Alguien lo tiene que creer, alguien lo tiene que recibir. Por eso nos critican tanto en este ministerio. Por eso nos hablan, solo piden dinero. La gente está endemoniada, por eso devuelven en las iglesias. Y venga. Pero lo que no ven o no quieren ver es que esta iglesia está creciendo. Es que esta iglesia está tocando el mundo. Es que las almas que vienen aquí se sanan. Las almas que vienen aquí prosperan. Los matrimonios se arreglan. Viene gente destruida y Dios levanta líderes que van a golpear el mundo. No encajamos teológicamente en la mente humana, pero nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Alguien tiene que aplaudir, alguien lo tiene que creer, alguien tiene que decir, esta es mi casa, este es el lugar donde Dios me puso. Escuche, ¿sabe qué nos recuerda esto? Que Dios a menudo actúa de manera que trasciende nuestras limitadas interpretaciones teológicas. Pastor, ¿y qué estás hablando que la teología es mala? No, yo soy un estudioso. Hay que estudiar teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y todas las teologías que quiera. Hay que estudiar, pero no me limite a Dios a la interpretación de un hombre. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Es que esto nunca se vio, ya, pero si Dios quiere que se vea, se va a ver. Es que nadie se quedó embarazada sin estar con un varón, ya, pero le tocó a María. María, lo que voy a hacer contigo, bienaventuradas vas a ser entre todas las mujeres. Y el Espíritu de Dios está aquí para hacer cosas inusuales. Por eso Dios es un Dios ilógico teológicamente. Ahora escuche. ¿Recuerda lo que dijo María? Es normal. María, vas a tener un hijo, se va a llamar Jesús, va a salvar al mundo de los pecados. Será descendiente de David y su reino no tendrá fin. Y María se queda a cuadros y le dice, Señor, ¿y cómo va a ser esto? Porque no estoy casada. Les pregunto, ¿es normal la pregunta? Pues claro que sí, que es normal. Porque de la misma forma que María se pregunta cómo, porque era imposible tener un hijo no conociendo varón, así muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo? Porque a veces Dios nos promete cosas, pero no nos dice cómo. Nos dice el qué nos va a pasar, pero no cómo. Nos dice que vamos a llegar a un templo, pero no nos dice cómo vamos a llegar al templo. Nos dice que Dios nos va a bendecir y que nos va a poner como virrey de la provincia de Egipto, pero no nos dice el cómo. A veces no nos dice el cómo. Y entonces María le dice, ¿pero cómo? Porque no tengo varón, no tengo esposo. Y así cuando viene una promesa de Dios sobre tu vida, tú siempre le preguntas, igual que yo, ¿y cómo va a ser esto, Señor? Porque no tenemos dinero para el templo.
porque aunque alquilemos una nave, se necesita más de 200.000 o 150.000 euros solo para restaurarla y ponerla un poco adecuada, aunque no la compramos, aunque la alquilemos. ¿Y cómo va a ser esto? Porque estamos casi a punto de salir de este lugar donde metemos la gente. ¿Y cómo? Y Dios guarda silencio muchas veces y no nos dice el cómo. Y así cuando tú tienes una respuesta o una promesa de Dios, enseguida le dices, ¿y cómo? Porque yo no sé, porque yo no valgo, porque yo estoy en aquel lugar, porque me pilla lejos de todo, porque no tengo recursos, porque yo no tengo esa chispa, porque yo no tengo esa carisma, porque a mí me parece imposible. Pero en esta ocasión, cuando María le pregunta, ¿y cómo? No en todas las ocasiones, pero en esta ocasión, el Espíritu de Dios le responde, o el ángel le responde. Y cuando María dice, ¿y cómo? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo? María, no te preocupes, porque el cómo te lo voy a decir. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá. Y escúcheme, si usted quiere tener victoria, si usted quiere que las cosas le salgan, si usted quiere llegar al lugar y completar los planes de Dios en su vida, el primer cómo es que el Espíritu de Dios esté sobre ti. No se trata de servir, no se trata de diezmar, no se trata de estudiar, no se trata de hacer cosas, se trata de que el Espíritu de Dios te cubra. María, si el Espíritu de Dios no te cubre, es imposible que tú des a luz al Mesías. Y en esta mañana vengo a hablarte a ti. ¿Y cómo voy a solucionar el problema en mi casa? ¿Y cómo voy a solucionar el problema con mis hijos, con mi esposa? ¿Cómo voy a solucionar el problema conmigo mismo? ¿Cómo voy a salir de las deudas? ¿Cómo voy a arreglar esta situación? ¿Cómo se van a sanar? ¿Cómo voy a lidiar con esta enfermedad? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, todas las cosas serán posibles. Vamos, alguien tiene que darle un aplauso a Dios. Escúcheme bien. Para que las cosas operen en lo sobrenatural, es decir, que trasciendan más allá de lo natural. ¿Y qué es más allá de lo natural, pastor? Bueno, pues lo natural tiene un ritmo. El tiempo natural se mide por segundos, minutos, horas, días, meses, o días, semanas, meses, años. Todo tiene un ciclo, todo tiene un ritmo, es lo natural. Usted siembra hoy, no recoge mañana. Usted quiere hacer algo y tiene su tiempo, tiene su proceso, es lo natural. Usted no puede flotar, usted no puede caminar sobre el agua, usted no puede levitar, no es natural. Usted no se puede sanar de una manera natural porque quiera, y un proceso, y a veces las medicinas no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo sobrenatural? Para que se opere lo sobrenatural, es decir, lo que trasciende a lo natural, que es ir más allá de tus posibilidades, más allá de tu fuerza, más allá de tu habilidad, más allá de lo que tú puedes hacer. Para eso, el Espíritu de Dios tiene que venir sobre ti y tiene que estar en ti. Todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su Espíritu, tiene que ver con su gracia, tiene que ver con su poder. Usted puede leer la Escritura, hay teólogos, incluso hay gente que se conoce la Escritura de Génesis hasta el Apocalipsis y son ateos, porque ellos lo estudian como un libro de historia o de arqueología o de filosofía, pero no creen en el Dios de la Biblia. Entonces no es solo por leer la palabra, es por creer y atraer lo que la palabra dice. En este caso, le voy a poner un ejemplo. Mire, nada funciona solo. Dios le dice a Israel, tu Dios uno es. Así que tenemos un solo Dios. Levante su mano conmigo y diga, un
solo Dios. No tenemos tres, solo hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que habla. Cristo es lo hablado, es el verbo, es la palabra. Y el Espíritu Santo es quien ejecuta. Para ponerle un ejemplo, imagínense que esto es un sello. El Padre es la mano que toma el sello. El Espíritu Santo es el que sella, dice la Biblia. Pero la imagen es Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que no es una sola persona la que trabaja en nosotros, porque ahí está el misticismo: no, yo estoy lleno del Espíritu y el Espíritu me dijo y el Espíritu, pero usted tiene que tener la relación con el Padre, que es el que habla la palabra, con el Hijo, que es la palabra y se hace carne en usted, y el Espíritu Santo, que es el que ejecuta. Está bien que se estudie, que se sirva, que emprendas lo que quieras, planes personales, pero si el Espíritu de Dios no está en ti, te convertirás o serás una persona ordinaria, común, normal, como el resto de todos. Por eso Dios le dice a María: María, este es el cómo. El Espíritu de Dios te cubrirá. Y lo sobrenatural comenzará porque el Espíritu de Dios te cubrirá. ¿Recuerdan? Jesús es crucificado. Por 40 días se presenta a sus discípulos y después la ascensión al cielo. Y Jesús le dice: esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Hasta entonces tenemos a 120 personas en el aposento alto. Tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y fuimos a un lugar que, si no era el aposento alto, era el mismo lugar o parecido, porque era de la época. Tenía que ser así. No se crean que estaba lleno de ángeles y que era algo divino. Era una edificación donde tenías que subir como al terrazo de la casa por unas escaleras estrechas y pequeñas, y después había una sala lo suficientemente grande para 150, 160 personas. Y los discípulos estuvieron allí. No tenían el Espíritu Santo. Habían escuchado la palabra de Jesús, pero todavía no habían sido impartidos del Espíritu Santo. ¿Y saben el primer capítulo del libro de Hechos cómo termina? Dice la Biblia: y oraban y echaron suertes a ver quién ocupaba el lugar de Judas. Porque Judas era uno de los 12 y allí estaba Justo y Matías. Oraban y echaban suertes a ver quién ocupaba el lugar de Judas, y la suerte cayó sobre Matías y fue constituido como el apóstol número 12. Cuando el Espíritu de Dios no está en una vida, no importa si oras, no importa si lees, si el Espíritu de Dios no está en una vida, lo único que hacían los apóstoles y los 120 era orar y echar suertes. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Para mí no dice que el Espíritu Santo nombró a Matías, sino que echaron suertes. Y las suertes era algo que ellos creían que Dios lo manejaba, pero ahora ya no estaban en la ley, eso era en la ley, ahora era en la gracia. Y echaron suertes, ¿por qué? Porque no tenían revelación. ¿A quién eligió la suerte? A Matías. ¿Y quién es Matías? Es el apóstol número 12. Después de ahí no se le menciona nunca más. No ha hecho nada, no hay ningún libro escrito, no hay biografías de él, porque no tenían revelación, no había venido el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Saben quién fue el apóstol número 12? Fue el apóstol Pablo, que Dios lo eligió, lo tiró del caballo y después dice: instrumento en mis manos es este. Escribió epístola, viajes misioneros. Si los 12 apóstoles van a ser las 12 columnas del cielo, no me imagino que Matías esté y que no esté el apóstol Pablo. Por eso, cuando no hay
un derramar del Espíritu Santo, la gente no sabe lo que hace. Vamos a orar y vamos a ver y echamos suerte. Hoy tú tocas en el coro, mañana aquí le pongo aquí, a ese le pongo en el otro lugar, y hay peleas porque yo soy el líder y hay peleas porque a mí no me respetan y yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, pero de eso no se trataba. Se trataba de esperar el Espíritu Santo, se trataba de esperar el ruar de Dios. El ruar de Dios es en el hebreo el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu no hay acción, sin el Espíritu no hay poder, sin el Espíritu no hay revelación, sin el Espíritu no hay consecuencia. Estaban juntos y unánimes y orando, pero no había poder, no había impartición, no había gente que se sanara, no había gente que se restaurara, no había nuevos convertidos. Así están muchas partes de las iglesias y del pueblo de Dios. Están orando y cantando, y un día, y otro día, y otro día, y hoy una pelea por un puesto, y mañana otra pelea por otro puesto, pero no está el ruá de Dios. ¿Dónde están las almas que se salvan? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está el movimiento del Espíritu? No hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu no vino, pero dice la Biblia que estaban todos juntos y unánimes, y de repente, Hechos capítulo 2 y verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar nuevas lenguas. Enseguida Pedro sale, predica la palabra, 3,000 personas se convierten al Señor en un solo mensaje. ¿Dónde está la gente llena del Espíritu? ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? Usted necesita ser lleno del Espíritu. Necesita ser lleno del Espíritu. ¿Quiere que funcione su casa de paz? Llénese del Espíritu. ¿Quiere que sus hijos vengan a los pies de Dios? Llénese del Espíritu. ¿Quiere ser usado por Dios? Llénese del Espíritu. ¿Quiere obrar milagros, señales, prodigios? Llénese del Espíritu. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? ¿Sabe lo que llegó? Llegó el Ruach, el aliento de Dios, que representa su presencia activa y poderosa en la vida, impulsándolos hacia su propósito divino. Lo único que te va a impulsar hacia tu propósito divino es que te dejes ser lleno por el Espíritu de Dios. No importa lo que ganes, no importa lo que triunfes, no importa lo que la gente te pueda aplaudir. Si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, nunca podrás cumplir el propósito divino por el cual fuiste creado. Porque lo sobrenatural viene cuando somos impartidos por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan? El libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque a partir de ahí comenzaron a orar, a salvar almas, a levantar muertos, a crear iglesias, un movimiento que abarcó el mundo hasta el día de hoy. Usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Porque si no es lleno del Espíritu de Dios, pastor, pero yo vengo a servir, yo vengo a orar, yo vengo a hacer, eso está bien. Pero cuando eres lleno de Dios. Porque ¿saben que se puede servir en la carne? ¿Saben que se pueden hacer cosas para Dios, pero en la carne? Y eso no sirve. Por eso dice la Biblia que andemos en el Espíritu. ¿Dónde está la gente que está llena de Dios? ¿Dónde está la gente que sabe a Dios? ¿Dónde está la gente que cuando habla dice, no sé lo que tiene, no sé lo que es, pero es algo que te atrae, que te trae paz, que te trae impartición, que cuando llega la atmósfera que hay alrededor cambia? Esta iglesia es una iglesia llena del poder, del Espíritu y de la gracia de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios por eso. Quiero terminar con la recta final con esto. Acuérdense, María, Dios hizo cosas inusuales porque la llenó del Espíritu. ¿Cuántos esperan cosas inusuales en su vida?
Es que no hay gente que no espera nada. Yo constantemente estoy esperando cosas inusuales en mi vida, por eso me llegan. Inusualmente nos llegó este lugar. Primero en la sala 12. Y ahora inusualmente, porque no lo planifiquemos, fue una llamada. Yo sabía esto a partir del 18 de diciembre. No quise decir nada a la iglesia, no me quise poner nervioso. ¿Dónde vamos a ir? Porque aquí también vamos a estar momentáneamente. Pero yo esperaba que Dios hiciera algo inusual. Y Dios lo hizo. Más allá de lo que yo pensé. Porque yo esperaba un lugar, una nave, un edificio. Y Dios dijo, no. Yo te voy a dar el lugar, la nave, el edificio, pero convertido y habilitado como iglesia. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos esperan algo inusual en su casa, en su familia, en su matrimonio? ¿Cuántos esperan una sanidad inusual? Es que no puede ser, pero inusualmente Dios hace cosas. Mire, yo prefería que contara ella el testimonio, pero lo voy a contar yo. María, ¿dónde está María? ¿No llegó hoy? Oh, María, ponte de pie, please. Tú puedes venir corriendo para acá y lo cuentas rapidito conmigo en el mensaje, sí, tú. María, estoy hablando de María. ¿Cuántos saben que va a pasar cosas y que están pasando cosas inusuales? Hola, hija María. Mire, sabe, yo tengo que honrar a los que honro, a los que Dios honra. Ella dijo, pastor, yo tenía como 5.000 euros para empezar a ahorrar para mi casa, pero los voy a dar para el templo. Y ella los trajo y lo dio para el templo. No es que le sobraran, pero yo quiero que me cuentes rapidito cómo pasó en las primicias, cuál fue el milagro, para que lo escuchen, porque fue algo inusual. ¿Tú eres? Ok, cuéntalo rapidito, María. ¿Cuál era? Las primicias, sí. Ok, dale. Vino el pastor de la Argentina y yo creo que se escuchaba por todos lados, pero que el Señor no podía parar. De hecho, fue tremendo y quise disfrutarlo a tope. Nada, cuando ya el pastor llamó abajo de personas, volví a bajar abajo. Cuando ya acabó el culto, yo ya se me quedó la bombachera, ¿no? Pues dije, voy a ver si alcanzo algo de las primicias. Adiós, aunque sea un tomate, algo. Cuando llego al altar, lo único que había era una nuez. Yo dije, no puede ser, un cachondeo, porque sabe que yo soy alérgica a las nueces, no puedo comer nueces. Pues nada, digo, mira, pues por fe te voy a creer. Cogí la nuez, la abrí, apareció otra de repente, no podía abrirla, como abrí una, y me la comí. ¡Wow! Pues de repente yo me como una nuez y a mí se me hincha la lengua, se me llena de roncha, y yo era alérgica a las nueces. No estaba declarado, pero yo sabía que pues a partir de ahí he sido libre de esa alergia. Y es más, esa semana yo dije, bueno, voy a seguir creyendo en el Señor. Me voy al Mercadona y vi, están llenos de nueces. Yo voy a comprar una bolsa y digo, a ver si no me has dado. Pues cogí, cuando llegué a casa me metí un puñado de nueces en la boca y no te pasa nada. Y no me pasa nada. Te tiene que dar un aplauso fuerte a Dios. Gracias, hija. Gracias. Tiene que dar un aplauso fuerte a Dios por eso. Usted sabe lo que es una persona alérgica a algo, y en ese tiempo de las primicias, ¿por qué le cuento esto? Porque para que las cosas pasen de manera inusual, usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están esperando algo inusual en su vida?
¿Cuántos están esperando un milagro para esa enfermedad? ¿Cuántos están esperando esa empresa que viene, esa casa que viene, ese ministerio sí te llama a ti? Pero pastor, yo no soy, no valgo, no sirvo, precisamente porque no vales, porque no sirves, porque no tienes, Dios te va a usar de manera inusual. Alguien tiene que responder a esa palabra. Alguien no puede dar cuentas con lo que tiene. Alguien tiene que creerle a Dios que vienen cosas inusuales para esta casa y para este ministerio. Ahora, escúcheme atentamente lo que le voy a decir ahora. Levante su mano conmigo y dígalo ahí profundo. Diga, a veces sí. No, así no se lo cree nadie. Diga, a veces sí, a veces no. ¿Y qué quiere decir esto? Porque a María, esta vez Dios le dijo sí al cómo. Porque María le preguntó cómo será esto. Porque el ser humano siempre quiere saber cómo, cuándo, dónde. Analiza las cosas. Nos regimos por lógica. Pero muchas veces Dios te manda fe para nosotros. Yo quiero decir, si alguien me dice, vamos a hacer esto, yo quiero decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Pero Dios no trabaja así. A veces Dios te dice el cómo, pero otras veces no. Hay momentos en el que Dios sí te revela el cómo para sus propósitos, como fue el caso de María. ¿Recuerdan? Le dijo, el Espíritu de Dios te cubrirá. Le dijo el cómo. Pero hay otros casos en las Escrituras en las que Dios no nos dice el cómo. Nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Dios le dice a Abraham, Abraham, te bendeciré. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar, te bendeciré. Así será tu descendencia. Sacaré de ti pueblos y naciones, príncipes, reyes y sacerdotes. Le dijo lo que iba a hacer, pero no le dijo cómo lo iba a hacer. Porque tenía 90 años su esposa y todavía no habían tenido un hijo. Así que me prometes que voy a tener multitudes, pero ¿cómo? Y Dios no le dice cómo. Dios le dice a José, José, te voy a poner como líder. Vas a gobernar sobre el pueblo, sobre tus padres, sobre tus hermanos. La interpretación del sueño José la sabía. Tú vas a ser el líder de un gran pueblo. Eso es lo que Dios le dijo a José. Esto es lo que voy a hacer contigo, pero no le dijo el cómo, porque José atravesó traición, atravesó el ser echado en el pozo, llevado a Egipto y vendido como esclavo, después aparecer en la casa de Potifar y después por último la cárcel por violador por el resto de tu vida. Dios le dijo el qué voy a hacer contigo, pero no cómo lo voy a hacer. Parecía todo lo contrario. Y a Moisés también le dice, vete y liberta a mi pueblo, pero no le dice cómo. Solo en el momento crucial le dice cómo, pero en otras ocasiones, y esto es lo que quiero que entienda, muchas veces Dios no te va a decir cómo, y lo que tú tienes que hacer es creer en Dios. Aceptar lo que Dios te ha dicho. Dios me ha dicho que voy a hacer esto. No sé cómo lo va a hacer Dios. Yo no sé cómo Dios nos iba a sacar de este apuro. Me dijo que me iba a sacar, pero no me dijo cómo. Usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Pero en otras ocasiones, como a María, a veces Dios sí te dice cómo. Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte, porque te voy a mostrar un tabernáculo que quiero que edifiques, pero además te voy a decir cómo quiero que lo edifiques. Y si usted lee en Génesis, en Éxodo, el tabernáculo es para volarle la cabeza, porque son medidas específicas. Tiene que medir tanto cada lado del tabernáculo. Medidas específicas, ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos, porque si no, no vale. Los colores del tabernáculo tienen que ser de esta manera. Los utensilios tienen que ser de oro. El candelero tiene que tener 7 brazos. Los 2 querubines tienen que estar a una medida de oro puro y las alas
rozándose uno al otro sin llegar a tocarse. Es decir, no valía cualquier medida, tenía que ser específico. ¿Y cuál es la conclusión de lo que te quiero llegar a decir? Que la fe debe ser abierta y flexible ante lo desconocido, pero también firme y exacta cuando Dios nos revela un propósito. Cuando Dios no nos quiere revelar una cosa, no importa, créele, siga adelante. Pero cuando Dios te da instrucciones exactas de lo que tienes que hacer, no te muevas porque los hombres digan una cosa o digan otra. El tabernáculo tiene medidas, tu propósito tiene medidas. Si Dios te ha revelado algo, esto es una danza de confianza y adaptabilidad y de entrega total en el plan divino, que nos reta a obedecer con precisión y también a caminar en lo desconocido. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que tenemos que tener una fe flexible para creerle a Dios. Y cuando no seamos el cómo, vamos para adelante. Salgo de la tierra y de mi parentela. Y dice la Biblia que Abraham salió y no sabía dónde iba. Porque Dios no le dio las instrucciones, pero le dio la palabra. Créele, hazlo así. Pero cuando Dios te dé instrucciones específicas, cuando Dios te diga cuáles son las medidas, cuando Dios te dé el propósito para tu vida, entonces ni a derecha ni a izquierda. Esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que vamos a hacer. ¿Dónde está el pueblo que le cree a Dios y su fe es una fe estable y rígida y flexible a la vez? Dale ese aplauso fuerte a Dios. Saben, Dios va a hacer cosas inusuales con este ministerio. Es más, Dios ya las está haciendo. Voy a pedir al coro que suba rapidito por aquí. Me va a aguantar ahí 5 minutos, me ayuda. Pero escuche, vamos a terminar con María. ¿Qué hizo María? Cuando le revela lo que Dios le dice, aquí tus siervas, hágase conmigo tu voluntad. No fue fácil para María, porque nadie la iba a creer. ¿Iban a creer a una mujer que apareciera de la noche a la mañana embarazada? ¿Saben lo que se jugó María? Se jugó todo. Se jugó su familia, se jugó su reputación, se jugó su vida. Porque María comenzó a crecerle la tripita. Y nadie iba a creer a María. Además, no solo era la crítica, era el peligro. Nadie la iba a entender. Nadie la iba a decir, oh María, qué valiente has sido. ¿Has creído a Dios? No le iban a decir eso. Los teólogos iban a venir a decirle, esta es una mujer cualquiera. Dios nunca ha actuado en toda la historia bíblica de esta manera. Es imposible lo que estás diciendo, es una blasfemia. Apedreen a esta mujer. Eso es lo que María se jugaba. Porque los religiosos llenos de normas y de letras, pero sin la vida del Espíritu, no podían entender los planes de Dios con una mujer. No se puede entender la palabra de Dios de manera correcta sin la iluminación del Espíritu Santo. Y esos religiosos no la tenían. Y los religiosos que no tienen la iluminación del Espíritu Santo, lo único que van a hacer es criticar y murmurar los movimientos de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. María tuvo que estar dispuesta a decir, está bien, yo voy a engendrar tus planes. No sé lo que me va a pasar. Voy a soportar la crítica, incluso me puede dejar mi prometido que es José. Y eso es lo que pasó. La Biblia dice que José, porque la amaba, quería dejarla en secreto. ¿Por qué quería dejarla en secreto? Porque él entendió que había estado con otro hombre. Pero como la amaba, no lo quiero decir para que no la maten a pedradas. Te voy a dejar, María.
Y el favor que voy a hacerte es que no lo voy a proclamar, pero te voy a dejar, porque ni siquiera José la creía, porque los planes que Dios tenía eran personales con María. Y escúchame bien lo que te voy a decir. No creas que cuando le crees a Dios, la gente te va a aplaudir. No creas que cuando Dios engendra algo en ti, la gente va a decir, oh, ay, qué bonito, ese Dios está contigo. No, ¿sabes por qué? Porque cuando tú no encajas en los parámetros teológicos de los religiosos, te están diciendo que te has salido del cuadro, te has salido de lo normal, te has salido de lo habitual, no hacen las cosas como todos los hacen, no predicas lo que todos predican, no vives como todos viven, y entonces la gente te va a malinterpretar, te va a criticar, te va a perseguir, te va a decir que lo que tú estás haciendo no es de Dios, que Dios no está contigo, que lo que hay engendrado en tu vida está muy lejos de ser de Dios. María, lo que has hecho es un pecado. María, lo que llevas dentro es una blasfemia. María, nadie te va a entender. Y así a este ministerio lo han criticado. Nos han dicho que lo que hemos engendrado no es de Dios. Los religiosos teológicamente nos han tachado y nos siguen tachando y diciendo no es de Dios. Esto no va a seguir adelante. Pero si tú quieres ser normal, si tú no quieres salir del tiesto, no quieres salir del cuadro, quieres ser ordinario, vístete como todos, habla como todos, haz lo que todos hacen, no hagas ninguna cosa extraordinaria, no llames la atención, no tengas sueños grandes, no te entres en los desafíos de Dios, estate normal, así nadie te va a criticar, pero serás igual que la mayoría. Pero yo le hablo a la gente que tiene osadía, que tiene desafío, que le cree a Dios, y aunque la gente te critique, aunque te diga que lo que has engendrado no es de Dios, mantente firme. Créele a Dios, haz como María, no solamente lo engendró, sino que lo parió, porque los que hoy te critican, mañana se van a beneficiar de lo que hay en tu vientre. Jesús era el Salvador del mundo. Y los que hoy te critican, los que ayer nos criticaron, quizá hoy están sentados aquí recibiendo la bendición de Dios y gloria a Dios por ellos. Los que no entendieron por su teología lo que Dios ha hecho con esta casa y con este ministerio, quizá mañana vengan a ser ayudados por nosotros. ¿Saben qué? Hay que engendrar y hay que parir lo que Dios te ha dado. Vienen tiempos inusuales, vienen tiempos de milagros, vienen tiempos de manifestaciones gloriosas. Yo veo esta gente cantando en estadios, veo que se van a abrir las naciones a este ministerio, veo gente que Dios los va a levantar, veo pastores, veo profetas, veo evangelistas, veo pastoras, veo empresarios, veo niveles de gloria que vienen sobre esta casa. No veo esta gente, veo multitudes, veo un templo grande, veo que las cosas inusuales llegan a esta casa, llegan a este ministerio. Veo gente de la política escuchándonos predicar. Veo gente de los deportes escuchándonos predicar. Veo gente artista viniendo a recibir a Cristo como Salvador en nuestros medios. ¿Alguien puede entender que lo que viene es grande? ¿Alguien puede entender que no podemos ser igual que la mayoría? Tenemos que ser según el diseño y el plan de Dios para cada uno. Vamos, levante sus manos ahí y adórele, adórele. Esta mañana es una mañana de impartición. Es una mañana de milagros inusuales. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero Vamos, entregarte. María, tienes que parir lo que has engendrado. Tu espíritu. No solo lo tienes que engendrar, lo tienes que parir. Y parir duele. Parir es dolor, es sangre. Hay que empujar. Vamos, iglesia, pare. Pare los planes de Dios en tu vida.
Porque viene un tiempo inusual. Viene un tiempo inusual para esta casa. Viene un tiempo inusual para estos ministerios. Viene un tiempo inusual para tu vida. Alguien tiene que recibirlo. Alguien tiene que tomarlo. Alguien tiene que tomarlo en la atmósfera y en el espíritu. Levanta tus manos. El Espíritu de Dios está tocando. El Espíritu de Dios está haciendo milagros. Dios sana. Dios levanta. Dios restaura. Dios provee. Dios libera. Viene tiempo inusual para esta casa. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Levante sus manos ahí. Vamos, el coro tiene que fluir. El Espíritu de Dios está aquí. Viene tiempo inusual, Jesús. Para este ministerio viene un tiempo inusual. Y el Espíritu de Dios me lleva a veros grabar. Me lleva a veros cantar en estadios. Me lleva a ver cómo vienen invitaciones de otros lugares. Alguien lo tiene que creer. Pastor, ¿y cómo? No lo sé, solo lo veo. Dios te dice el qué, pero no te dice el cómo. Veo gente que Dios lo levanta para ministerios. Veo gente que Dios va a traer un negocio a tus manos. No tengas temor de iniciar ese negocio, porque Dios va a traer algo inusual. Lo que has estado ganando hasta ahora son migajas, porque viene sobre ti una abundancia sobrenatural. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. A la cuenta de 3, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero que imparta sobre mí esa fe. Quiero que imparta sobre mí esa unción. Yo voy a ser como María. Lo que Dios va a hacer conmigo hasta ahora no lo ha hecho con nadie. Vamos. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que decir, voy a ser como María. Lo que Dios ha hecho conmigo no lo ha hecho con nadie, nunca, jamás. Vienen movimientos inusuales sobre mi vida. A la cuenta de 3, si hay alguien que quiere esa impartición, corre al altar. 1, 2, 3. Vamos, corre. Porque lo que trae Dios es algo inusual sobre tu vida. Ministerios que van a tocar el mundo, escritos que van a ser leídos por multitudes, lugares de promoción para que te conozcan. Dios va a abrir puertas diferentes. Vamos, siento que aquí está esa unción inusual. Lo que Dios va a hacer contigo no lo ha hecho con nadie. Voy a pedir a la pastora que venga a ayudarme aquí. Levanta tus manos. Veo gente tocada, veo gente quebrantada, veo gente con fe. Lo estás esperando. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Créelo, créelo, créelo. Recíbelo, recíbelo. No es lo que digan de ti, no es lo que han dicho de ti, no es tu pasado que viene. ¿Saben por qué viene gente recordando tu pasado? Porque les atormenta tu presente. Tu presente es tan de gloria que tienen que recordarte el pasado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo, 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 tómalo. Padre, en el nombre de Jesús, desato sobre ellos favor inusual, trato inusual, gloria de tu Espíritu sobre ellos, como hiciste con María. Hazlo con ellos, lo que nunca antes has hecho. Yo desato sobre ellos el poder de tu Espíritu para que sean llenos. Trato inusual en sus finanzas, en sus empresas, en sus familias, en sus llamados.
en su ministerio. Recíbelo. Siento tanto poder de Dios hoy aquí. Dios está desatando un poder inusual. Tómalo. Toda opresión y toda depresión y todo miedo. En el nombre de Jesús. Esto es para alguien específico. Todo miedo que te atormenta. Toda opresión. Toda ansiedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te vas fuera ahora. 1, 2, 3. Sé libre. Ahí está. Recíbelo. El Espíritu de Dios está tocando, está llenando. Te bendigo. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de su Espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo. Usted tiene que estar recibiendo ahí, no espere que nadie ore por usted. Recíbelo. Indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de su Espíritu. En el aire, lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu Espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu Espíritu y tus hijos profetizarán. Ahí donde está, levanta tus manos, el Espíritu de Dios está ministrando. Recibe el fuego, hija. Recibe el poder inusual de Dios. Ahí está. Viene. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas y ese poder está sobre mí.
Reribe, sigue. Síguele adorándole a Dios. El Espíritu de Dios está tocando. Veo gente quebrantada. Veo gente llena del Espíritu. Tus hijos profetizarán, pero hay un avión en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán, pero hay un avión en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán. El Espíritu de Dios está aquí para tocarte. El Espíritu de Dios está aquí para darte gracia y favor. Sobre mí hasta rebosar de ti. Como viento muévete, como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Levanta tus manos ahí. El Espíritu de Dios está ministrando. Hay los que están al final. Levanta tus manos. Voy a orar por ti. Favor inusual viene sobre ti, sobre tu casa. Cosas que nunca Dios ha hecho con nadie, las va a hacer contigo. Solo tienes que creerle a Dios. Activa la fe. Abre tu corazón. Créele a Dios. Porque lo inusual de Dios viene a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Recíbelo ahora. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el favor de Dios. Recibe puertas abiertas. Recibe el trato de Dios sobre tu vida. Ahí donde estás, recíbelo. Padre, en el nombre de Jesús, favor inusual sobre ellos. Ahora. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Como viento. Como viento fuerte. Como fuego purifica. Como paloma hoy desciende y reposa
posa sobre mí hasta rebosar en ti. Shorreribe, sorrebe. Levante sus manos ahí, adórele. Sharrebe. Favor inusual. Levanta tus manos. No se distraiga nadie, cierre tus ojos. El Espíritu de Dios está ministrando aquí. Recíbelo, 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 recíbelo. No importa si nadie te tocó. Si no oraron por ti, el Espíritu de Dios está haciendo cosas inusuales. En este mes que está entrando, vas a ver milagros, vas a ver puertas abiertas, vas a ver cosas que cambian en tu casa, en tu familia. Vas a ver las puertas que estaban cerradas, como Dios las va a abrir de una manera extraordinaria. El Espíritu de Dios está aquí. Hay tanta gloria en este lugar. Hay tanta gloria en esta casa. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Abre tu corazón. Cierra tus ojos y recíbelo, recíbelo, recíbelo. Shorrebekiresoa. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí el Espíritu de Dios. Deja el Espíritu libre en ti. Shorrebekire besorrebesaya. Sherrebekire besorrebesia. El Espíritu de Dios está aquí y está ministrando su favor inusual, su gracia inusual. Hay una atmósfera de milagros, de movimientos espirituales diferentes. Y cuando digo diferentes, hablo en dimensiones de gloria y de fe que Dios está trayendo sobre esta casa. Guarde silencio ahora por un momento. Cierre sus ojos ahí. Siente. Siente el Espíritu de Dios. Es Dios quien te transforma y te cambia por dentro. Es su favor como a María. María, lo que vas a engendrar es el Espíritu quien engendra.
Pero tú tienes que estar dispuesto a concebir. Shoraba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy recibimos ese favor inusual en nuestra vida. Hoy tomamos, Señor, esa palabra en fe. Sabemos que hay grandes cosas para nosotros. Prepara nuestras vidas como la de María, para jugárnoslo todo, para no ser ordinarios ni comunes, sino ser llenos de tu Espíritu que nos hace extraordinarios. Te doy gracias, Señor, por esta casa. Te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Así en este buen espíritu yo los bendigo. Acuérdense, mañana hay tabernáculo. Váyanse con esta paz, con esta palabra de fe en sus corazones. Y acuérdense y estén a la expectativa de que Dios va a hacer cosas inusuales para la gloria de su nombre. Dios les bendiga a todos.